Yo le dije que íbamos a estar en comunicación con los protagonistas, ¿no? Con quienes estuvieron ahí. Entonces vamos a charlar con el diputado nacional Esteban Paulón, que es socialista del Partido Encuentro Federal de Santa Fe. Buenos días, diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos un sábado a la mañana, No, por fin de favor. semana largo, y además porque sé, doy fe porque lo vi, estuvo en todos lados el diputado. Trabajó esta semana incansablemente, comisiones, Tremendo. sesiones, reuniones, durísima la semana. Sí, sí, bueno, ya se pone en marcha y la semana que viene también. No sabemos todavía cómo va a ser la agenda. Hay un comentario de que se podría eh, sesionar el jueves. El Mm. miércoles hay ya convocada a las 2 de la tarde la Comisión de Presupuesto y Relaciones del Trabajo. Y también entró anoche tarde el mensaje del Ejecutivo extendiendo las extraordinarias y agregando un proyecto de financiamiento universitario que entiendo busca resolver el problema judicial que tiene hoy el gobierno por no cumplir la ley de financiamiento universitario que votamos el año pasado en el Congreso. Así que esta semana seguramente va a ser también de mucha actividad y de mucha intensidad, aunque se corta, y la semana que viene también, Claro. a la espera del 1 de marzo, la apertura de las sesiones ordinarias. Diputado, yo recién decía, ¿por qué esto de no tener más diálogo, no desmenuzar un poquito más los proyectos, que para eso está el Congreso, ¿no? Y para eso están las comisiones y esta rapidez en todo? Sí, y cuando hay un proyecto que pasa casi sin debate, uno no deja de sospechar que es difícil de explicar el contenido, ¿no? Nosotros tuvimos esta semana, por ejemplo, el proyecto del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es un proyecto, un acuerdo que se viene trabajando hace 25 años, casi todos los gobiernos desde el digamos, desde Menem, finales de Menem hasta acá, pues, estuvieron involucrados en ese debate. Entonces, obviamente que el acuerdo tiene muchas páginas, eran Mm. 4.000 páginas, pero es un tema que se venía trabajando e incluso ya cuando a finales del 2024 Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión de la Comunidad Europea, estuvo en el Mercosur con los cancilleres y avanzaron en la firma del memorándum, ya estaba la información y se pudo ir trabajando. Entonces, tal vez ese paso rápido por la comisión estuvo suplido por trabajo previo, insuficiente, entiendo yo, y hubiera tenido que venir el ministro Kirno Mm. a explicar y a colgarse la cocarda, aunque sea, pero bueno, ni siquiera eso. Lo mismo con la ley penal juvenil, que si bien es cierto que pasó un poco rápido por la comisión, el año pasado estuvimos 4 meses discutiéndolo y obviamente que del proyecto original que había dentro del gobierno, muy distinto es el que Claro, finalmente claro. tuvo la media sanción. Ahora, no pasa lo mismo con la reforma laboral, con la modernización laboral. Ahí no hubo ningún borrador de nada. Hay muchos proyectos de distintos bloques que tenemos presentados nosotros del socialismo, desde la semana laboral de 40 horas, régimen de licencia, régimen para las pymes. Hay un montón de temas que no fueron tomados en cuenta, ni van a ser tomados en cuenta porque se busca una aprobación express. Y cuando uno ve, por ejemplo, que aparece en el texto de la ley que dio media sanción Senado a última hora, poquitos minutos antes de votarse, un artículo donde te van a bajar el sueldo si tenés cáncer y no podés ir a Mm. trabajar, dice, bueno, claro, ahí me explico por qué lo quieren sacar rápido, y eso es como la punta del ovillo, porque a partir de ahí algo se rompió en la sociedad de decir, che, este proyecto que todos creemos que es importante, porque el mercado de trabajo, porque los que trabajan sin registro, porque hoy no todo el mundo tiene derechos, porque las trabajadores de plataformas, porque las pymes, no tendrá otras cosas. Y bueno, cuando uno empieza a tirar del hilo y tirar de la madeja, se empieza a encontrar con la indemnización en 12 cuotas y con tope, el tema de las personas gestantes que están por tener familia hasta 10 días antes del parto, el empleador te puede pedir que trabajes, el banco de horas que lo venden, Patricia Bullrich lo decía muy simpáticamente, decía, bueno, si querés llevar a tu hijo al gimnasio, podés pedir 3 horas y después las devolvés. Bueno, es totalmente lo contrario. El dueño del negocio, el empleador, el encargado de la sucursal del supermercado, quien sea, te va a decir, hoy es Navidad, tenés que trabajar Claro. 14 horas, te las devuelvo el 2 de enero que no pasa ni el mono a comprar un par de zapatillas.
Entonces, claro, se empieza a ver cuál es el Mm. sentido real de este proyecto, que es básicamente un negocio financiero para los bancos que van a administrar el Fondo de Asistencia Laboral, 3.000, 4.000 millones de dólares al año, y lo que va a venir después con el financiamiento del ANSES y las jubilaciones, una restricción de un montón de derechos que obviamente hoy hay muchos trabajadores que no los tienen, pero si porque algunos trabajadores o la mitad de los trabajadores no tienen trabajo registrado, hay que cagar a los que sí y tienen cáncer o tienen otra enfermedad crónica, y la verdad que la cuenta no da por ningún lado, entonces ahora el gobierno se enfrenta el miércoles a una reunión de comisión complicada donde muy posiblemente el proyecto tenga cambios y donde tenga que volver al Senado. Eso le iba a preguntar, o sea, sí, se perfila, usted pertenece al espacio de Provincias Unidas, ¿cómo lo están trabajando y cómo se van a presentar ese día, no? A ver, nosotros dentro del espacio de Provincias Unidas tenemos distintas miradas porque somos distintas familias políticas Ujú. que nos hemos unido en Provincias Unidas. Hay algunos venimos del socialismo, otros vienen de la coalición cívica, están los compañeros que vienen del peronismo cordobés, hay una parte importante que proviene del radicalismo, tenemos un compañero que es sindicalista de la industria del petróleo de Chubut, Loma Ávila. Digo, hay un mosaico muy Ujú. diverso donde posiblemente en la votación en general tengamos distintas Ok. posiciones y las expresemos en el recinto en determinada proporción, pero sí tenemos algunos puntos en los cuales coincidimos que hay que hacer modificaciones. Este de las licencias es uno. El tema del Fondo de Asistencia Laboral también vamos a estar presentando un proyecto propio en relación al Fondo de Asistencia Laboral. También en el RIMI, en el programa de incentivo a las medianas empresas, creemos que es insuficiente, que no está fondeado, que faltan herramientas. Dos de los bloques que estamos allí, o los diputados de dos provincias importantes, muy industriales, como Santa Fe y Córdoba, que sabemos lo que es la trama PYME y la importancia que Ujú. tiene la trama PYME, tenemos claro que es insuficiente lo que plantea el gobierno. Entonces, en esos puntos quizá como bloque nos encontremos votando nuestra propuesta Claro. o llevándolas a la comisión al menos, en principio, y viendo a ver si se pueden incorporar. Así que va a haber como... Es un proyecto que tiene un contenido de final incierto porque en el en, en Senado estaba un poquito más claro porque aparentemente es más fácil cerrar con eh, las con las provincias Claro, claro. y entre los 20 y pico que tiene la Libertad Avanza, más Diputado se algunos de las complica, claro. provincias, llega. El diputado es más disperso, Sí, te sí, sí. imaginas, nosotros en el propio bloque tenemos dos sin anclaje territorial. Eh, 6 y 4, 10 que venimos de provincia, 5 que vienen de un partido centenario. Es un Sí, aquelarre, eso claro. multiplicarlo en toda la Cámara, no va a ser tan fácil para el gobierno cerrar un número que le permita sacar express la cuestión de la ley, ¿no? Tal cual vino en Sí. el Senado. Además, creo que todos de afuera vimos un tufillo raro, primero con la acordada con los gremios, que ni siquiera estuvieron en la calle, se retiraron rápidamente. Después también uno ve un atraso a nivel mundial, o sea, en otros países se está arreglando otras jornadas laborales más home office, y nosotros es como que vamos para atrás, no para adelante. A ver, régimen home office se deroga y se elimina con esta ley. Claro. Inteligencia artificial, que todo el mundo se llena la boca de inteligencia artificial, ausente, sin aviso, ni nombrada. Tema plataformas, 600.000 trabajadores y trabajadoras explotando los 2 últimos años por la destrucción de empleo registrado privado Ujú. y empleo estatal, registrado estatal, mucha gente fue a las plataformas. Prácticamente cristaliza la situación que hay hoy. ¿Qué innovación y qué modernización implica cristalizar una situación que ya está? Sí, digo, me quedo contento diciendo, bueno, esto ya pasaba, ahora lo puse en la ley. No, pará, el derecho del trabajo es justamente para modificar las condiciones. Sí, claro. Y en el mismo día que nosotros aprobamos o se dio la media sanción de esta ley en el Senado, México le daba media sanción a la semana laboral de 40 horas. Y no es una idea zurda de una presidenta de izquierda, es un acuerdo de las patronales, los sindicatos, con el acompañamiento del gobierno. España hace 4 años hizo una reforma laboral
con más derechos, con más obligaciones, con un régimen distinto del vínculo entre los empresarios y los empleados, también una reforma dialogada y acordada, Claro. y hoy es el país que más trabajo genera en Europa. Por primera vez en décadas bajó del 10% del desempleo y tiene récord histórico de millones de personas registradas en el empleo. Entonces, no es verdad que el mundo va a la flexibilización, no es verdad que la única manera de enfrentar los desafíos del trabajo es precarizando Mm. y aceptando y admitiendo lo que ya pasa, y tenemos que animarnos a dar ese debate. Yo no coincido hay gente también en el progresismo que dice, bueno, a este gobierno no hay que debatirle nada. Bueno, hoy los números los tienen, demos los debates y convenzamos. Es que para No eso sé si está se el dice Congreso, convenzamos. además, ¿no? Para debatirlo Claro. justamente. Claro, Sí, aparte, yo creo que, por ejemplo, estos temas, aparece un artículo escandaloso de las licencias, aparece lo del FAL, que efectivamente es un negociado, aparecen ciertas cuestiones. Bueno, hay sectores que incluso sensibles a que mm, haya cambios, sensibles a una mirada más parecida a la que tiene el claro. gobierno, encuentran que hay temas en los cuales se puede marcar una diferencia. Entonces estaremos los que votemos todo en contra por doctrina, por Mm. idea, por convicción, porque creemos, de acuerdo a nuestros propios argumentos, que esto no resuelve ninguno de los problemas que se propone resolver, pero también habrá gente que de buena voluntad podrá votar a favor en general y en contra en algunos temas. Lo importante es que funcione el ejercicio parlamentario. Claro. Y si este proyecto no tiene el consenso en la Cámara de Senadores, de Diputados, perdón, volverá al Senado con Claro. modificaciones. El Senado se tendrá que tomar su tiempo para poder hacerlo. Entonces me parece que de alguna manera esto hay que pensarlo en esos Claro. términos, ¿no? Bueno, para eso está el Congreso, es el juego democrático. Me voy a la reforma penal juvenil. Para clarificarle un poquito a la gente, ¿qué es lo que se aprobó y su opinión? Mira, obviamente no es el proyecto que uno eh, quisiera aprobar. Primero que es un tema difícil, y quienes venimos del progresismo siempre creemos que la instancia penal o la instancia de la penalización es la última instancia y que siempre hay una oportunidad de, a través de políticas sociales, Ujú. de políticas públicas de inclusión, evitar que una persona menor esté en una situación de exclusión o cometa un delito. Y entonces es un tema que nos incomoda y que parte aguas y que, bueno, según la posición que uno toma, a veces cuesta. Dicho esto, creo que el proyecto que finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados es bastante superador al que había enviado el gobierno, establece algunos estándares mínimos en términos de materia penal, reitero, no los que tal vez nosotros quisiéramos Claro. desde el socialismo o los que hemos puesto en el procesal penal de menores de Santa Fe, por ejemplo, en el cual fuimos protagonistas en su debate, pero que también para muchas provincias que hoy no tienen procesal penal de menores o que tienen algunos procesal penal de menores no ajustado a derecho y a los estándares internacionales, termina siendo elevando un estándar y poniendo un punto en común. Ahora tiene que venir una discusión, o sea, tocará el chubasco, la tormenta, habrá gente a favor, habrá gente en contra, el debate en la Cámara se dio en términos muy respetuosos, yo pensé que iba a ser un poquitito más, pero siempre está esa tentación Sí, de claro. hacer utilización política de las víctimas, este, o también idealizar a los pibes que nunca en la vida se van a equivocar ni van a cometer un delito. Bueno, las cosas en su lugar, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar y velar por una implementación correcta de esto, porque lleguen los recursos. Sé que este gobierno difícil de hablar, bueno, cuando teníamos los gobiernos fáciles de hablar, tampoco nadie se sentó, los pibes y las pibas de 13, 14 estaban privados de la libertad, muchas veces en instituciones con mayores. Entonces, hay que ser un poquito menos hipócrita y hay que entender que los debates se dan en las condiciones en que se dan. Y Sí, claro. nosotros, en su momento, desde el bloque de Provincias Unidas, decidimos apoyar y acompañar, incluso cuando el gobierno tenía los votos, porque logramos algunas modificaciones que para nosotros eran muy importantes. Una de ellas, la prohibición de alojamiento de las personas menores en instituciones Sí, claro. penitenciarias de mayores. Expresa prohibición de eso y algunos otros temas vinculados a
los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bien. Diputado, de las 9 comisiones que se nombraron autoridades, ¿las 9 quedaron en manos de La Libertad Avanza? Todo, se quedan con todo. El argumento es que se tienen que garantizar que funcionen para sacar los proyectos extraordinarios, argumento falaz, porque cuando ningún proyecto está siendo tratado en una sola comisión, cuando convocás a un plenario de comisiones, el compromiso es que siempre que esté el quórum, y ellos tienen quórum en todas las comisiones, un presidente de comisión no va a dejar de convocar a la comisión cuando tiene un tema que viene en Sí, claro. extraordinarias pedido por el Ejecutivo. Y es un argumento falaz, de a poquito nos van cocinando como a la rana, empezaron con el agua fría y se van quedando con todos los resortes de funcionamiento de la Cámara. Lamentable, digo, porque hay 9 que son presidencia de La Libertad Avanza. Y después, ¿qué pasa con todas las otras comisiones? Claro, Muchas de esas otras comisiones también son estratégicas. Juicio político no me la van a dar a mí. La de claramente, sí. peticiones no me la van a dar a mí. Sí, sí. Educación seguramente no me la van a dar a mí. Entonces, claro, ellos van a querer todo. Mm, Y la pluralidad en la Cámara es otra cosa. Las sí, comisiones tienen que... a Unión por la Patria le tocan 14, 15 presidencias de comisión. Al bloque nuestro le tocan proporcionalmente 4 o 5 presidencias de comisión. Bueno, ¿qué comisiones van a ser las que estén a disposición mm, para poder claro, ocupar esos lugares? claro. Que también es parte del debate Sí, sí. plural. Si no, listo, que hagan... Y yo creo que voy a presentar un proyecto para que la próxima vez la gente vote bots y se va a votar por estrenada, apretás un botón, si total estamos pintados, si ellos van a hacer lo que quieran. Es Eh, más barato poner un muñequito y votamos a distancia, ¿me entendés? No, no tiene ningún sentido. lo comento Esperemos porque recuperar la cordura a parlamentaria. veces la gente no le llegan estas cosas, pero no es democrático hacer esto de las 9 comisiones y todas para el oficialismo. No, no está bien, no está bien. No está bien, Mm, no corresponde, no es democrático, no es sano para el Congreso tampoco. Yo creo que el gobierno tendría que agradecer la mayoría opositora que construimos estos 2 últimos años porque le devolvieron un lugar relevante al Congreso donde ahora, teniendo ellos más posibilidad de construir la mayoría, les da más legitimidad a los proyectos que se aprueban. La gente no vio el Congreso como una escribanía del Ejecutivo, lo vio como un espacio de contrapoder. Entonces ahora los debates que se dan, obviamente se toman con más respeto y con más seriedad, pero bueno, no, esta gente no entiende, no entiende y nada, hay que trabajar para construir una alternativa de mayoría que abra otro tiempo en la Argentina y que releve a este gobierno el 10 de diciembre del 2027 cuando termine la presidencia del presidente Milei. Esteban, un gustazo hablar con usted. La verdad que clarificó todo el movimiento que hubo esta semana y lo que se va a venir. Le mando un abrazo y buen fin de semana. Gracias a ustedes, buen fin de Abrazo, semana, hasta buen fin de luego. semana. Estábamos hablando con el diputado nacional Esteban Paulón de Encuentro Federal Santa Fe, que pertenece al bloque que se armó de Provincias Unidas con otros partidos políticos.